en Hebreos capítulo 1, donde estamos. Creo que es el último domingo que vamos a estar leyendo esto, porque ya, Dios mediante, si entramos en agosto, vamos a estar leyendo otro versículo. Amén. Bueno, leamos todos. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Señor, bendiga su palabra. Podemos sentarnos. La lectura de hoy está en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 1 al 19. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 1 al 19. Vamos a hablar de Naamán, el famoso general sirio. Dice así la palabra de Dios: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Ni siquiera por favor, ¿no? Luego que el rey de Israel, si lo buscan en otras partes, es el rey Joram, leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo en Israel. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo por texto de WhatsApp: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, tocará el lugar, y sanará la lepra. Él había hecho ya su menú. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío. No es que era el padre, esa era la usanza de aquel momento de las personas mayores y en poder.
si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y sé limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, esta es la conversión, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de mí, todavía con mucha ignorancia. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, ¿de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas? Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo: ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Vamos a dejarlo hasta aquí, esperando que el Señor bendiga su palabra. El señor Browning, un poeta cristiano, escribió alguna vez: humilde debería ser el hombre ser, mas muy orgulloso sois, y el Dios destronado para los tales amargas plaga tiene. Ahora, recordamos cuando el Señor Jesucristo, a muchos dicen: sí, el Dios de gracia es el Dios del Nuevo Testamento. No, Dios es el mismo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y la gracia, claro, se derramó por medio del Señor Jesucristo en una forma corporal cuando Él vino. Pero el Señor era gracia en el Antiguo Testamento, amor y misericordia. Y en el Antiguo Testamento vemos la manifestación también de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero quiero decirles que el Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, también aplicó misericordia a los que no eran de la región de Judá, no eran judíos. Recuerden que cuando hablamos hace unas semanas que la muchacha esta cananea, sirofenicia, al cual el Señor visitó sus tierras para descansar, pero con el propósito de encontrarse con aquella mujer, no era israelita, no le correspondía la bendición del Señor, pues él había venido primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y se lo hizo saber a la mujer. Y la mujer, tal vez para probar la fe, ella siguió insistiendo. Y el Señor le dijo, los discípulos le dijeron: pero bueno, vamos a callar a esta mujer que no nos deja, Señor. Y después el mismo Señor le dijo: no está bien echar los panes a los perrillos, de una manera muy coloquial, pero haciéndole sentir que ella no era de la nación de Israel. Sin embargo, la mujer dijo: Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Y el Señor entonces alabó su fe y le dijo: oh mujer, grande es tu fe, ni aún en Israel he encontrado tanta fe. Y la mujer fue sanada. También nos encontramos en el caso de uno de los profetas también, no sé si fue Eliseo o Elías, con el caso de la viuda de Sarepta de Sidón, que era la misma región de esta mujer cananea también. En fin, es la gracia de Dios revelada a todos. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. En esta mañana nosotros tenemos la bendición de que Cristo ya vino, hizo la obra y Él murió en la cruz. Y Él había dicho: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no lleva fruto, pero si muere, lleva mucho fruto. Y cuando Cristo vino la primera vez, se cumplió lo que estaba escrito, que Él vino a lo suyo, a la nación de Israel, a su asunto, pero los suyos no le recibieron. Pero bendito rechazo, porque entonces a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de sangre. No es por naturaleza, no es porque yo tengo sangre judía, o porque mi papá, mi abuelito, cualquiera era evangélico, era creyente, yo lo soy. No,
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora el Señor obra a través de Eliseo en un milagro con este hombre. ¿Cuál es el propósito de Dios? Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Nosotros tenemos la responsabilidad, amados hermanos, de proclamar el evangelio, ya sea hablado o ya sea predicado. Como alguien decía, predica siempre, aunque algunas veces tengas que usar palabra. ¿Qué quiere decir? Que nuestra actitud, nuestra conducta debe reflejar que somos nacidos de Dios. Y les voy a dar un tip. Con este hombre, luego que él se convierte, él enseguida dice, bueno, ya ahora sé que Jehová es el Dios poderoso. Y de paso, yo no voy a seguir ya idolatrando. Su idolatría salió en el momento, nadie le dijo, pero él sabía que estaba mal, que era pecado estar adorando a otro que no fuera el Dios de Israel. Pero es el Dios eterno que hace todas las cosas. Ahora, aquí ¿qué nos muestra este pasaje? Nos enseña por lo menos 3 cosas. Uno, que Dios no hace acepción de personas. Hay algunas personas que más bien están en un extremo que se creen demasiado buenos como para, vamos a escuchar a ver qué nos dicen, ¿verdad? Esos son aquellos vanagloriosos que creen que tienen a Dios agarrado por la barba, porque como dicen algunos, oh, yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, yo me comporto bien. No, mi abuela siempre me llevaba a la clase bíblica. ¿No ha oído usted eso? No se preocupe, pastor, yo conozco bastante el evangelio. Sí, la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Que eso no está en la Biblia. Entonces, cosas como esa. Pero está el otro extremo de personas que dicen, no, yo creo que ya yo perdí el chance, porque de verdad yo estoy sumido en pecado, soy infiel. El Señor no me va a escuchar a mí. Para ti hay gracia, hay redención y hay salvación. Nos enseña en su historia, aparte de que, número 1, Dios no hace acepción de personas, también nos enseña de que Dios trabaja dentro de un programa que Él tiene en su voluntad y no es a través de lo que tú pienses y crees. Estoy ya bastante acostumbrado a oír personas que tienen su menú de salvación, que conocen a Dios. Ustedes se acuerdan de la canción, yo no había nacido todavía cuando Frank Sinatra sacó aquella canción, A Mi Manera. ¿Quién se acuerda, verdad? Ok. Hasta la cantaron en la escuela. Bueno, en inglés dice on my way, ¿verdad? I did it my way. Lo hice a mi manera. Y la traducción que luego hizo Polanca y lo hicieron es, yo hago todas las cosas, disfruto, hago para allá y todo a mi manera. Y ese es el pensamiento que tiene la gente. Yo hago las cosas a mi manera. Y son tan orgullosos de pensar que Dios se va a adaptar a su manera. Pues van a llevarse una tremenda sorpresa cuando vean que las cosas no son a su manera. Más bien, está la manera incluida en estas palabras. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, pues así también Cristo aparecerá para nosotros los creyentes por segunda vez sin relación con el pecado. Pero esa manera que están pensando muchos, y espero que ninguno acá tenga esa manera, es que y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No hay escapatoria. Me llama la atención siempre desde pequeño cuando decía, y vi a los muertos grandes y pequeños. Y yo preguntaba, ¿será aquí tipos altotes y chiquiticos y enanitos? No, son las almas de los que están allí. Pero ¿sabe qué? Allí van a estar resucitados. Porque la segunda resurrección incluye 1000 años después del milenio, ante el gran juicio final estarán en resurrección. No nos dice en la Biblia qué cuerpo vendrán, pero así mismito, con ese cuerpo que viene, que el Señor permite que te tengan, van a ser lanzados al lago que arde con fuego y azufre. El creyente no debe de temer en absoluto eso, porque no ahora pues, dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y con eso les digo, cuando dice que fueron juzgados según sus obras, mire lo que pasó con Naamán. Naamán inmediatamente dijo, vive Jehová, dice que, versículo 17, que de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Conversión inmediata. Después en el versículo 18, perdóneme mi Señor, porque cuando yo voy con el rey, él se inclina en mí para el Dios este que tiene ahí. Ahora sí le dice el Dios este, ¿verdad? Que está ahí, ¿cómo se llama? Por ahí está. Rimón, un poquito más allá Ramón. Bueno, él quería que Dios tuviera como una indulgencia con él, pero sabía que estaba mal. Un dato curioso es que él le pide eso al profeta, y el profeta no dice ni sí ni no, sino todo lo contrario. No, mentira. No dice ni sí ni no. O sea, lo deja a un nuevo creyente. No se le puede empezar a imponer cosas inmediatamente, sino que el Espíritu Santo le va mostrando en su corazón. Yo creo que es una tremenda enseñanza que está allí. Pero ¿qué pasó con Naamán? Era general del ejército, era varón grande delante de su señor, lo tenía en alta estima. Este hombre era valeroso en extremo, pero era leproso. En la nación de Israel, Dios había establecido las características del leproso, que no aplicaban para ellos, pero que Dios las había establecido para salvaguardar a su pueblo. Una enfermedad incurable, hasta que hace unos, 60 años, un científico venezolano, Vicente Convict, él descubrió la vacuna contra la lepra, tomada y de los, ¿cómo se llama? Los armadillos, ¿verdad? Pero fue él que hizo la investigación y fue aprobado por la Organización Mundial de la Salud. Pero antes de eso, la lepra era una enfermedad incurable totalmente. Y Dios decía, y el leproso en quien hubiese llaga llevará vestidos rasgados y descubierto su cabeza y pregonará, inmundo, inmundo. O sea, nadie se acerca. Vean que soy inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro, habitará solo, fuera del campamento será su morada. Era un tiempo triste porque estaba separado de todo el mundo. Y eso nos habla del pecado. Nosotros nacimos caídos, llenos de una lepra espiritual, y estamos separados de la presencia de Dios. Somos inmundos. Estamos alejados de la ciudadanía de Dios y de todas las bendiciones por la lepra del pecado. En número 5 se nos dice, Jehová habló a Moisés diciendo, así los hombres como las mujeres echaréis fuera del campamento, los echaréis, para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Así que era una condición triste. Él tenía un rango, era general del ejército del rey de Siria. Era una persona de autoridad, una persona de disciplina militar, una persona que tenía esfuerzo, tenía prestigio. Este general Naamán era un varón grande delante de su señor, delante del rey, de su jefe. Él era grande en su personalidad, en sus palabras, en sus reacciones. Era valeroso en extremo. Lo tenían en alta estima. El rey lo apreciaba porque dijo, mira, todo lo que te manden, dale, pero dele, que todo lo que necesitas yo te lo doy, porque lo apreciaba muchísimo. Era un héroe de la patria, tenía historia, porque decía, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era un instrumento de Dios para libertad a su nación, a pesar de que no era de la nación de Israel. La Biblia lo menciona con un tono de apreciación, ¿cierto? Su valor era expresado en las palabras que era valeroso en extremo. Este tipo tenía todo, tenía condecoración, tenía medallas. Él tenía alta estima, tenía rango, tenía prestigio, pero tenía lepra. Hay personas que tienen de todo y tienen prestigio o tienen toda su vida arreglada y dicen, no, yo estoy bien, yo estoy eso, yo he hecho esto, yo he ganado esto, yo, el famoso yo. Eso te indica a ti un grado de falta de humildad en su corazón y cómo se acerca a Dios. Cuidado con eso. Por eso es que usamos, si el Señor lo permite, Dios mediante, si el Señor quiere, y gracias a Dios aquello y lo otro. Eso te indica un corazón que está agradecido con lo que Dios te ha dado a ti. Pero este hombre se nos dice que
tenía valor, era bastante orgulloso, porque nos lo demuestra después cuando él le dan la receta para que vaya a sanarse, para que Dios lo sana. Él pensó en otra cosa. Y ahí demostró ese corazoncito de orgullo, de caudillo, de general, ¿verdad? Pero era leproso, tenía una enfermedad humillante, una enfermedad que daba lástima y que empeoraba porque estaba muriendo lentamente. Y así es con el pecado. El hombre cree que está bien delante de Dios porque tiene honores y pompas, digamos, mundanales. Este hombre tenía ese defecto, era debajo de su piel, debajo de esa vestidura, ¿verdad?, gloriosa, tenía lepra. ¿Cuántos no hay que una fachada muestran que ellos tengo esto y por dentro están llenos de podredumbre? Todos nosotros nos descarriamos como oveja. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y Dios describe a la nación de Israel y describe a muchos como a nosotros antes de ser salvos. Dice, desde la planta del pie hasta la cabeza, en Isaías capítulo 1, versículo 6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están vendadas, ni curadas, ni suavizadas con aceite. Así que tenía una vida arruinada, tenía gloria por fuera, pero estaba muriendo por dentro. Y así es como está la humanidad. Yo me imagino cuántos empaquetados no habían en esa ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos, por decir un acontecimiento mundial que fue televisado y visto por casi 400 millones de personas. Bueno, 399.999 porque yo no lo vi, pero sí un pedacito después. Pero lo que quiero decir es que están empaquetados, sentados allí. Y qué podredumbre la que mostraron allí. El corazón, los administradores. Que tiene que ver una persona con cambio de sexo porque él quiera o lo que sea, mostrarse y llevar una antorcha. ¿Qué tiene que ver eso con un deporte, con los Juegos Olímpicos? Por decirle algo. Pero eso es la podredumbre del pecado que está cada día llegando más a su extremo de explote. La ira de Dios se va a revelar o se revela desde arriba contra toda impiedad e injusticia. Pero ocurrió algo, que de Siria salieron unas bandas armadas a Israel. Recuerden, Siria e Israel no eran amiguitos, pero estaban en un proceso, en un tiempo, un periodo de paz, de tranquilidad. Entonces habían salido unas bandas armadas y se llevaron secuestrada a una muchacha. Nos imaginamos qué dolor para la familia. Nos secuestraron a la muchacha o la muchacha, pero ya tenía tiempo, se ve, que estaba trabajando en la casa de Naamán. Y esta muchacha aparentemente estaba bien, digamos, instruida en las cosas del Señor. Y ella humildemente, creo yo, cumplió el propósito para lo cual Dios había permitido que ella fuese secuestrada. Y muchas personas dicen, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Deberíamos preguntar, ¿para qué? Dios tiene un propósito. A veces nos lo revela y a veces no. Pero Dios tiene un propósito perfecto para cada cosa que ocurre. Y yo no sé qué cosa te esté ocurriendo a ti, pero estoy seguro que Dios tiene un plan perfecto para tu vida y para glorificar su nombre. Dios no está en el negocio de hacerte a ti grande o de hacerte rico o de que siembra para que recibas y para que seas millonario. Ese no es el propósito en la Biblia que encontramos. Encontramos de que nosotros somos formados y somos escogidos y somos salvados para un propósito, para alabanza de la gloria de su nombre. Y no es para gozarnos a nosotros mismos. Claro que en el proceso no hay bendición más grande que estar sirviendo al Señor. Amén. Esta muchacha ilustra como una persona sin importancia a los ojos del mundo. Ni siquiera nos dan el nombre. Pero estando en un lugar clave y siendo leal a Dios, puede influir en la historia de la salvación. Mire lo que dijo el gran predicador Dwight Moody. Él dijo, una doncella sin importancia pronunció unas cuantas palabras que impactaron en 2 reinos. Dios honró su fe e hizo para Naamán, el idólatra, lo que no había hecho para nadie más en Israel. Cuán a menudo el dedo de un niño ha señalado a los mayores el camino recto por el que deben andar. La doncella se glorió de Dios que haría para Naamán lo que no había podido ser para nadie en Israel, y Dios honró su fe. Qué bonitas lecciones se encuentran allí. Dios tiene un propósito, y para los niños muy especialmente.
El Señor Jesucristo dijo, dejad a los niños que vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y en Isaías y en el Nuevo Testamento también se cita, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Así que siempre insistimos que la clase bíblica para los niños, ese es un semillero de la palabra de Dios. Yo doy gracias al Señor por la oportunidad que haber nacido en un hogar cristiano, con familia misionera y con mis abuelos cristianos, pero eso no me hizo cristiano. Yo tuve que buscar mi decisión de reconocer mis pecados y creer en Cristo como mi Señor y Salvador. Pero yo de chiquito en la clase bíblica, y a veces que no me gustaba porque justo en la clase bíblica era el momento que estaban pasando Disneylandia. Sí, a las 4 de la tarde. Pero para allá tenía que ir, pues, porque yo estaba sujeto a mis padres y gloria a Dios por eso. Si no hubiese sido por eso, quién sabe dónde estuviera yo. Pero interesante esto, dice que el versículo 4, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo al rey, anda, ve y yo enviaré cartas al rey. Ahora, muy importante esto, hermanos, aquí hay una falsa interpretación del mensaje de salvación. El rey le dijo, anda y yo enviaré cartas al rey de Israel. ¿Qué tiene que ver el rey de Israel? Por eso ese pobre hombre cuando recibió eso se rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y dijo, mire, están buscando oportunidad para guerrear contra mí. ¿Qué tengo que yo ver con un leproso? Porque la interpretación que dio el rey de Naamán era que, bueno, el rey, allá hay salvación, dile que el rey te cure. Y a veces la interpretación del evangelio es de acuerdo a lo que la persona cree. Este es el mensaje de salvación por ahí. Asiste a la iglesia y ahí vas a ser salvo por asistir a la iglesia. No, la salvación estaba en Israel. De hecho, la salvación viene de los judíos. La salvación viene de Israel por nuestro bendito Salvador. Pero yo no tengo que ser judío, porque Cristo se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. Pero esta muchacha hizo lo que tenía que hacer y este hombre interpretaron mal lo que es la sabiduría del mundo. Que dice en 1 Corintios que la sabiduría del mundo es locura. En Hechos 4 y 12 nos dice clarito, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Bueno, hermanos, no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos sino en Jesucristo. Las interpretaciones Dios nos ha puesto para guiar a los demás, no para ser teólogos. Si usted puede estudiar teología, chévere, pero estudie la palabra de Dios. Sea un cristiano, un creyente diligente, preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que está en ustedes. Y una de las maneras es que la iglesia tiene estudios bíblicos y tiene encuentros de discipulado. Salió una encuesta de Barna, una encuestadora cristiana en los Estados Unidos, que solamente el 38% de los asistentes o de los creyentes o miembros de una iglesia asiste a reuniones de discipulado. Y yo estaba sacando la cuenta. Sí, como que es verdad la cosa. Pero tenemos todavía la oportunidad. ¿Dónde está ese restante 50 y pico por ciento? O 60 y pico por ciento. Pues tiene oportunidad. Vamos a llenar. Vamos a decirle a Barna, te equivocaste con lumbrera. Sí, esto es una forma, hermanos, de aprender. No es que aquí esté la sabiduría, pero abrimos la palabra y aquí aprendemos y estudiamos. Entendemos que hay muchos que no pueden por trabajo, pero los que no, los que sí tienen la oportunidad y no vienen, usted se lo pierde. Bueno, el Señor dice en Isaías 55 y 1, a todos los sedientos venid a las aguas. Y en los que no tienen dinero, venid y comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. En otras palabras, la salvación es gratis. Anda, que yo te voy a enviar con una cantidad de ofrendas y de pagos para el rey, para que te sanes. Como le dijo el apóstol a aquel mago, tu dinero perezca contigo, porque veo que estás en prisiones de oscuridad. No tienes arte ni parte en este asunto, porque tu corazón no es recto. Cuidado, hermanos, porque no es solamente el comprar, es que el hacer algo por la iglesia o por el evangelio, crees que te está dando un propósito, te está dando una ventajita delante del Señor. Dios no se agrada de eso, sino se agrada de la obediencia. Se agrada de la obediencia, no de los sacrificios que puedas hacer.
Pero Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es la mente, tienes que transformarla. Y puedes transformarla, es que la palabra de Cristo more en abundancia en tus corazones. Es una transformación de la palabra. No podemos imaginar un creyente que no lea la Biblia, que no venga a las reuniones de su iglesia, que no busque crecer, que no se le sienta al orar, que tiene comunión con el Señor. Y no es que andamos juzgando, simplemente, y como pastor lo digo, hermanos, uno está pendiente para ayudar, pero ustedes, cada uno de nosotros tiene que dar su propia parte. Dice en Gálatas que cada uno de vosotros dará cuenta a razón de Dios a sí mismo, pero en Gálatas dice que sobrellevad los unos las cargas de los otros. En otro sentido que aparece en Gálatas también, que confunde, pero es que es otra palabra que dice: cada uno llegará a su propia carga. Es distinto. Pero estamos acá para ayudarnos, para crecernos, para interceder los unos por los otros, para que el otro también crezca. Amén. El mensaje de misericordia: ve y lávate 7 veces cuando llegó allá. Pero cuando le dije ve y lávate 7 veces en el Jordán, nada podía haber sido sino problemas y desengaños para él. No hay otro nombre dado a los hombres que podamos ser salvos. Pero él le dio tanta rabia que el profeta le dijeron, ni siquiera lo recibió. Él llegó con su carruaje, llegó el general. ¿Dónde está el profeta? Profeta, ven a mí. Y aquel ni le contestó, ni salió a la ventana. Simplemente le mandó a decir de su casa: anda y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne será nuevecita. Recordemos que el profeta no hizo eso porque él era arrogante, ni malasangrote, ni que quería, tú sabes. Él lo hizo porque Dios le dijo, le dictó: quédate allí. ¿Por qué? Entre otras cosas pudiésemos pensar que él quiso apartarse de la vista de Naamán para que no pensara: la salvación es de este hombre. Ese es uno de los propósitos. No me mires a mí, mira a Cristo. Y eso es algo que debemos nosotros ver. A veces que estamos buscando a los hermanos de fe: yo no quiero ser cristiano como él. No me mires a mí, mire a Cristo. Pero de paso debemos dar testimonio, ¿verdad? Pero el profeta no salió y Naamán se molestó muchísimo. ¿Por qué? Porque él creía que la cosa era como él pensaba. Era un general, estaba acostumbrado a dar órdenes, a seguir una rutina, una disciplina. Y pues él estalló en ira. Dice en la versión moderna: estalló en ira y se fue ardiendo en ira. En la versión Reina Valera dice: y se fue enojado diciendo: aquí yo decía para mí, pues él saldrá estando arriba, invocará el nombre del Señor, tocará mi lugar y sanaré. Aparte me manda al, no dijo así, pero esto es una interpretación coloquial, me está mandando al piazo del río ese Jordán. Abana y Farfar ¿no son mejores? Mire modernamente cómo es en la mano derecha de ustedes. Izquierda, no, sí, izquierda. Es el Habana, ¿verdad? Así como está hoy en día, por lo menos se ve un poquito más, se ven como medio azul, ¿verdad? A lo mejor es por las aguas, no sé. Pero el otro es una parte del Jordán. Y en las partes del Jordán, debido a lo accidentado del terreno y al tipo de sedimento, se ponía así. Aunque la parte que nosotros estuvimos no se veía así tan turbio, ¿no? Pero en ese entonces él tenía una visión de lo que era el río de Jordán, un río sucio a su vista. Y él tenía ríos en su región que eran mucho mejores. Era su evangelio, era la forma en que yo pensaba que iba a ser salvo, no lo que me dice este. El evangelio, hermanos, es que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que todo aquel que en él creyere será salvo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Crees esto? No, pero eso es muy sencillo. No, yo creo que tienes que esforzarte. Los ritos tuyos son mejores, ¿verdad? La sangre preciosa del Cordero que derramó en la cruz del Calvario nos limpia de todo pecado. Así que, hermanos, la soberbia de este hombre pues le hizo tomar una decisión distinta.
Él entonces después descendió y se zambulló cuando los demás le dijeron, pero Padre mío, yo sé que estás acostumbrado a tomar decisiones, a ser un gerente, ¿verdad? Unas cosas difíciles. Y el Evangelio te parece algo tan sencillo, porque es locura a los que se pierden. Y hasta ese momento ese hombre estaba perdido. Pero él se dejó llevar, ¿verdad? Estos muchachos como que tienen razón. Vamos a obedecer. Se humilló. Por eso es que dice la Biblia que si no os hacéis como niños, no pueden entrar al reino de los cielos. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que humillarte. No puedes pasar por el agujero de la cruz, por así decirlo, con tus cargas y erguido. Como cuando estaba Zaqueo en el árbol. Él estaba arriba para ver a Jesús. Jesús le dijo, mira, bájate de ahí. Desciende. Porque hoy es necesario que poseo en tu casa. En otras palabras, tú no me vas a ver a mí ni te voy a salvar, tú viéndome desde arriba. Tienes que humillarte. Así que todos los que hemos sido salvos, que hemos creído en Cristo, nos hemos humillado al pie de la cruz. Y toda nuestra arrogancia y vanagloria ha quedado a un lado. Él descendió y fue, dice que cuando se levantó, su carne era como la de un niñito. Imagínate. Eso nos recuerda a 2 Corintios 5 y 21, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué tenemos, hermanos? Tenemos muchísimas lecciones para nosotros acá. Para el inconverso, si hay alguno aquí que no tiene la seguridad de salvación, hoy es el tiempo aceptable y el Evangelio es sencillo para nosotros. Fue complicado, terrible para Jesucristo, que murió en la cruz, que llevó nuestros pecados, que derramó su sangre, fue azotado bajo la ira de Dios, fue puesto en aquel sepulcro y resucitó al tercer día y ofrece salvación y vida eterna hasta este momento. Mañana o al salir de allí, no lo sabemos, pero hoy es el tiempo aceptable. ¿Quieres ser limpio de tu lepra? No es a tu manera, no es con tu río, es con la fuente preciosa que fue derramada en el Calvario. Así que, número 1, la lepra del pecado ha pasado a todos sin importar méritos. No, que yo soy mayor, que yo no les terminé de decir la idea de los grandes y pequeños, que eran los enanitos y más altos. No era eso. Era que, y esto es muy posible, tampoco decimos que esto es 100% sí, pero grandes y pequeños son grandes personajes que se han parado en la historia, han vociferado y han sido famosos. Y hay otros que ni se mencionan, pero los dos tienen la misma característica, que rechazaron la salvación del Señor. La gente no se pierde porque Dios, no le dio salvación y Dios no le escogió. No, Él escogió su propio lugar. La persona se pierde porque puede estar cerquita de la salvación, pero está lejos, tan cerca y tan lejos. 2, Dios nunca se queda sin testimonio y damos gloria a Dios por ello. Donde quiera que vas, encuentras a alguien que te puede predicar el Evangelio, que te da el testimonio del Evangelio. Y si no hay nada, hasta sueños te envía. ¿Cuántos no han sido salvos por sueños, por circunstancias? Pero que prediquen la palabra a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia en cualquier momento. 3, muchos se pierden inventando su propio evangelio. Cuidado con eso. No existe otro evangelio. El evangelio es el que está aquí en la palabra que hemos predicado. El apóstol dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncio un evangelio diferente al que os hemos hablado, sea maldito, sea anatema. Por ahí no es la cosa. El que no entra por la puerta, sino por detrás, es ladrón y salteador, dice el Señor. El que no entra por la puerta sino por otro lado. ¿Estás intentando tú entrar por otro lado? Por el lado de tus obras, por el lado de tus ríos, por el lado de tu propia sabiduría. Cuidado. Eso es locura a los que se pierden. 4, ciertamente hay poder en la sangre de Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Amén. Vamos a orar.
Padre Santo, queremos alabar tu nombre, Señor. Estamos tan contentos y sorprendidos de tu palabra, cómo nos enseña, Señor. Hechos de la antigüedad, hechos que realmente ocurrieron con personas reales, Señor, tenían un velo, tenían un propósito detrás que hoy tú nos los estás revelando. Te alabamos, Señor, porque todo apuntaba a nuestra condición de pecador, pero más que todo apuntaba a Cristo. Y es que cada parte de la Escritura nos lleva al Salvador. Aquel río donde fue sumergido 7 veces nos habla primero de la sangre preciosa de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario, y las 7 veces nos habla de la perfección. Somos perfectos en Cristo, somos perdonados totalmente y ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias por la obra de Cristo. Aquel general Naamán le veremos en el cielo. Tendremos ese conocimiento de poder identificarlo, y a él y a muchos otros. Gracias porque él fue redimido con esa perspectiva, esa profecía, ese tipo de lo que vendría, lo perfecto, que es Cristo Jesús. Porque en ningún otro hay salvación. Señor, te rogamos por los que no son salvos acá, que hoy puede ser el momento en que puedan entregar su vida al Señor para salvación y vida eterna, reconociendo sus pecados. Y por nosotros como creyentes, Señor, Padre, te suplicamos que si hay algún creyente que está alejado de tus cosas y que tiene su propio evangelio, su propio río, su propia forma de hacer la vida cristiana, Padre, que tú le despiertes en esta mañana y que pueda cambiar de rumbo. Estamos seguros de que esta palabra que ha tocado mi corazón toque también a otros, Señor, que necesitan esta palabra. Levántale, Señor, y hazle cambiar la vida y hazle seguir por el rumbo que tú has puesto, Señor, el camino. Cuando el Señor dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, también nos está conduciendo por lugares deleitosos, a pesar de la cuerda de angustiadores y de valles de muerte que podemos encontrar alrededor. Jehová es nuestro pastor, el Señor Jesucristo es el pastor que murió por nosotros y resucitó. A ti sea la gloria, Señor. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.